bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Terrabike Tours. Hoy os vamos a hablar de un sector, una gama de bicicleta que creemos está un poco olvidada. Las bicicletas híbridas, que también se llaman de touring o de trekking, que nosotros desde el principio en Terrabike Tours en 2005 ya apostamos por ellas y fueron las primeras que compramos para alquilar, y creemos que es una bicicleta muy polivalente, tanto puede servir para ir por ciudad, como puede servir para viajar e incluso para hacerla un poco más deportiva. En concreto, hoy vamos a hablar no solo de la bicicleta de trekking o touring, sino que de una bicicleta de trekking eléctrica. Veremos el montaje y también los detalles de la Fastlight On 7.0 que tenemos en el local de Terrabike Tours Barcelona, TBT Barcelona. En la página web de Canyon veréis que de la Fastlight On hay varios modelos y que varían en precio en función de lo que incluyen. Si vienen incluidos los guardabarros y las luces, si vienen con batería de 500 o de 1000 vatios hora, y también diferentes equipaciones. Y los precios van desde 2.599 hasta 3.399 euros. Ahí tenéis toda una gama para escoger. Nosotros en concreto hoy montaremos y probaremos y veremos la Fastlight On 7.0. Os invito a que os quedéis a ver el vídeo. Una bicicleta llena de pequeños detalles, con un peso total de 21 kilos, horquilla Suntour, motor Bosch Performance de cuarta generación con varios modos, batería Bosch PowerTube integrada en el cuadro de 500 vatios hora y un cuadro ya preparado con los anclajes para poderla ampliar con una batería externa de 500 vatios hora más, y dejando la bicicleta en 1 kilovatio hora. Ruedas Alex Rim y neumáticos Schwalbe G1 All-Round de 57 mm. Cambio trasero de Ore XT, manetas y cassette SLX de 11 velocidades con piñones 1142 y plato FSA de 42. Frenos de disco Shimano MT401, guardabarros y portabultos compatible con Orlib y una carga máxima de 25 kilos. Y el detallazo final de las luces Supernova Mini de alta gama. No os habíamos mostrado nunca, creo, todavía, cómo vienen empaquetadas las e-bikes de Canyon. Como veis, vienen en una caja bastante más grande, más reforzada, compuesta de 3 partes diferentes. Lo primero, como ya estaba haciendo, es sacar los seguros de color naranja que trae. A continuación ya podremos sacar estas piezas de color negro. Lleva 4 arriba y 4 debajo. Y una vez retirados, ya podremos sacar la tapa superior. A continuación ya podemos acceder a la caja donde está todo el contenido que luego os mostraremos. Y también retiramos todas estas protecciones. En esta protección encontraremos la rueda. Y ahora ya podremos sacar las paredes de la caja. Aquí, esto es una tapa que irá debajo de la batería. En este lado, más contenido, los pedales creo que encontraremos aquí y otras piezas que nos servirán durante el montaje. Aquí, en esta caja, tendrá que estar el cargador.
dentro de esta protección tenemos el manillar. Gracias a que la forma de la caja, ya podemos aquí montar el sillín, el manillar de forma bastante estable, lo cual está muy bien en una bici pues, que pesa un poco más de lo normal, más que una bici tradicional. Retiramos la tapa superior con un allen de 4 milímetros. Aplicamos un poco de grasa de la misma que trae dentro de la caja. Introducimos la potencia en la horquilla. Colocamos la tapa y su tornillo. Enroscamos, alineamos el logo y comprimimos. Muy poco, luego ya veremos cómo lo ajustamos. Lo mismo que con la horquilla, aplicamos un poco de grasa para aumentar un poco la fricción. Colocamos la tija, si hace falta desajustamos la brida. Así. Y a continuación apretamos a un par máximo de 6 Nm. Una vez ya la tenemos semi montada, llevárnosla al pie de montaje. Pues ahora retiramos todas estas protecciones. Para quitar el eje del lado izquierdo haremos presión y saldrá hacia el otro lado. Movemos un poco más el eje hacia adentro, retiramos el separador de las pastillas y, como siempre, introducimos la rueda guiando el disco entre las pastillas y que a la vez también calce en la horquilla. Movemos el cierre hacia adentro y cerramos. Retiraremos la batería. Para ello giraremos la llave en dirección horaria hasta que la batería sobresale un poco y presionaremos esta pestaña y ya sale hacia arriba. Debajo de la batería encontraremos el conector. Al igual que aquí, en el lateral izquierdo del cuadro. Eso significa que podremos cargar la batería sobre la bici y fuera de la bici también. Aquí dentro, como comentaba antes, pues tenemos la tapa de la batería, y en la caja de contenidos encontraremos la grasa para ensamblaje, la llave dinamométrica, sus puntas, una pegatina, una bolsa, una guía rápida para el montaje, el manual, bueno, los manuales, ¿no? Y las grapas de plástico o bridas en caso de que tengáis que volver a empaquetar la bici. En la tapa encontraremos este tornillo, 4 tornillos y 4 tuercas también. Lo primero es desajustarlas al mínimo para que queden aún en su posición. Aquí tenemos orientada la batería con la parte inferior, cuando está colocada en la bicicleta, hacia arriba. Aquí debajo tenemos el conector. La parte más estrecha de la tapa irá en la parte superior, y ahora lo que haremos es deslizar la tapa haciendo que las tuercas entren en la cavidad.
Ya tenemos las dos frontales introducidas, la deslizamos y ahora pues entrarán las dos de abajo. Vale, una vez está posicionada, la apretamos muy poco, son tornillos muy pequeños, y volvemos a instalar la batería. Primero introducir la parte de abajo de la batería, que este pivote entre aquí, y accionaremos la llave y luego ya la podremos comprimir y entrar. En la caja de Bosch Blancam encontraremos el cargador, ¿vale? Aquí tenemos el cable de alimentación que también viene, y para cargarla, abriendo la pestaña de plástico, importante, de abajo para arriba, introducimos el cable. Es una sola, solo hay una forma de ponerlo, única orientación. Miramos que la dirección esté alineada, manillar con la rueda, y ajustamos los tornillos de la potencia a un máximo de 5 Nm. Dentro de esta bolsa encontraremos los pedales de plataforma y la llave de instalación. En el pedal derecho siempre encontraremos en el eje la R y en el izquierdo la L. Como veis, he aplicado un poco de grasa y apretamos hacia adelante tanto el derecho y tanto como el izquierdo, ya que las roscas, esta es rosca derecha y esta es rosca izquierda, por eso se marcan cada uno por su lado. Probamos el ajuste del cambio. Y nos quedará inflar los neumáticos. Se inflarán entre 1,8 y 3,7 bares, o lo que es lo mismo, entre 26 y 54 psi, en función del peso del usuario. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo del montaje de la Paddleton y también la bicicleta. Recordad que la podéis probar en Terra Bike Tours, Barcelona. Dejadnos vuestros comentarios con las dudas que tengáis de esta bicicleta, que contestamos a todo en el canal. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal, que seguirán viniendo nuevos vídeos relacionados con el mundo de la bicicleta. Hasta luego, nos vemos. Desde las 6.